Concéntrate en ti mismo, un viaje a tu interior. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. El viaje sagrado hacia el centro de tu ser. Bienvenido a este espacio sagrado. Este libro es una guía para emprender el viaje más profundo y revelador que puedes realizar, el retorno a ti mismo. En un universo donde todo está interconectado, existe una chispa de divinidad en cada ser, una esencia única e irrepetible que te da vida. Esa chispa es la que busca expresarse plenamente a través de ti, pero muchas veces queda opacada por las distracciones y expectativas de un mundo ruidoso y frenético. Concéntrate en ti mismo no es simplemente un conjunto de palabras, es un portal hacia el descubrimiento de tu verdadero ser. En esta travesía, recordarás que eres mucho más que los roles que has asumido, más que los títulos que has acumulado, y más que las historias que te han contado. Eres el creador y el observador de tu realidad, un ser de poder y sabiduría infinita que, al volverse hacia adentro, puede despertar su esencia divina. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Como guía metafísico, te ofrezco aquí el conocimiento que ha sido transmitido por generaciones, un conocimiento que no solo vive en los libros, sino en el corazón y en la esencia de quienes buscan la verdad. Te invito a que cada página sea un espejo, un reflejo de la luz que ya habita en ti y que, en ocasiones, has olvidado. Este libro es una herramienta para recordar esa luz y permitir que ilumine cada rincón de tu vida. A través de cada capítulo, exploraremos los secretos de la introspección, el poder de la autoaceptación y la maestría de tu propio ser. Aprenderás a soltar las cadenas invisibles de las expectativas externas, a establecer límites sagrados y a cultivar una relación de profunda reverencia contigo mismo. Estos actos de amor y respeto personal son la clave para manifestar la paz y la plenitud en tu vida, para vibrar en sintonía con el universo y atraer a ti la abundancia y el amor que mereces. Es esencial recordar que este viaje no tiene un destino final, porque el crecimiento y el despertar son eternos. Cada paso, cada momento de quietud y cada instante de conexión contigo mismo te llevará más cerca de esa presencia divina que reside en tu interior. Aquí, en este estado de conciencia, puedes descubrir que eres un ser completo, valioso y profundamente amado por el universo. Abre tu mente, relaja tu corazón y permite que esta guía te acompañe. Que sea un faro en tu camino, un recordatorio constante de que el poder y la verdad no están en el ruido del mundo, sino en el silencio de tu propio ser. Este es tu viaje de regreso a casa. ¿Estás listo para encontrarte y abrazarte en toda tu grandeza? Que este sea el primer paso hacia una vida plena, abundante y en armonía con el todo. Capítulo 1. La conexión interior. En el silencio de tu ser, más allá de las voces del mundo y de las ilusiones del ego, existe un espacio de profunda paz y sabiduría. Ese espacio es la esencia misma de quien eres, es la conexión interior que te vincula con el todo. Es el lugar donde habita tu intuición, donde surge tu inspiración y donde residen tus verdades más profundas. Aprender a escuchar y comprender esta voz interna es uno de los actos más sagrados y transformadores que puedes realizar en tu vida. La conexión interior no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es una relación que se cultiva con amor, paciencia y práctica constante. Esta relación, como toda relación valiosa, requiere de momentos de quietud y de intimidad, de apartarte del ruido exterior para escuchar el susurro de tu alma. Este susurro no grita ni se impone, pero su mensaje es claro y directo. Es una voz que te guía hacia lo que necesitas y te aparta de aquello que no está alineado con tu propósito. La voz de la intuición. La intuición es la sabiduría de tu alma,
el canal a través del cual el universo se comunica contigo. Muchas veces se presenta como una sensación en el corazón, un presentimiento o una claridad repentina en medio de la confusión. Aprender a escuchar esta voz requiere que te liberes del miedo y de las dudas que la mente muchas veces proyecta. La intuición es sabia y siempre te conduce hacia el bien más elevado. Para conectarte con esta voz, comienza por cultivar el silencio interno. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que tu mente se aquiete. No intentes forzar nada, solo observa los pensamientos que vienen y van, como si fueran nubes pasajeras. Debajo de ese constante flujo de pensamientos, encontrarás un espacio de calma, y en esa calma, tu intuición puede manifestarse. La sabiduría de la respiración. La respiración es la esencia misma de la vida, es el puente que conecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando te enfocas en tu respiración, en el suave flujo de inhalación y exhalación, te sumerges en el momento presente. La respiración consciente es una herramienta sagrada para alinear tus energías y abrir el canal hacia tu ser interior. Cada vez que inhalas, imagina que estás absorbiendo la luz y la energía del universo. Con cada exhalación, suelta cualquier tensión, miedo o preocupación que esté bloqueando tu conexión. A través de esta práctica, puedes limpiar tu mente, liberar cargas emocionales y permitir que tu esencia brille con claridad. La respiración es una llave que abre la puerta a la intuición y a la sabiduría interna. La escucha profunda. Escuchar profundamente es un arte, una práctica que requiere de plena atención y entrega. La escucha profunda hacia ti mismo implica apartarte de las distracciones y escuchar con el corazón abierto lo que tu ser desea expresar. Es escuchar no solo tus pensamientos, sino también tus sentimientos, tus necesidades y tus sueños. Para practicar la escucha profunda, dedica unos momentos cada día para sentarte en silencio y preguntar a tu ser interior, ¿qué necesitas de mí hoy? No apresures la respuesta. Deja que la sensación, el mensaje o la intuición surja con naturalidad. Escuchar a tu ser es reconocer que dentro de ti ya reside todo lo que necesitas para vivir con propósito y plenitud. Reconocer las señales del universo. El universo está en constante comunicación contigo, mostrándote señales y sincronicidades que te guían hacia tu camino más elevado. Estas señales pueden aparecer de muchas formas: una conversación inesperada, una canción que escuchas en el momento adecuado, o incluso una coincidencia que parece tener un significado especial. Al abrir tu corazón y tu mente, puedes interpretar y reconocer estas señales como mensajes que te guían hacia tu verdad. Para fortalecer esta conexión con las señales, mantén una actitud de apertura y gratitud. Cada vez que experimentes una sincronicidad o una señal, tómate un momento para agradecer. Estas señales son una muestra de que el universo te está apoyando, recordándote que estás en el camino correcto. Ejercicio para profundizar la conexión interior. A continuación, un ejercicio sencillo pero poderoso que te ayudará a profundizar en tu conexión interior. 1. Encuentra un lugar tranquilo donde no haya distracciones y siéntate en una posición cómoda. 2. Cierra los ojos y toma 3 respiraciones profundas, inhalando paz y exhalando cualquier tensión. 3. Lleva tu atención a tu corazón e imagina que una suave luz comienza a emanar desde el centro de tu pecho, expandiéndose con cada respiración. 4. Pregunta a tu ser interior, ¿qué mensaje tienes para mí hoy, o qué es lo que más necesito saber en este momento? 5. Escucha sin prisa, permitiendo que cualquier sensación, pensamiento o imagen se manifieste. 6. Anota tus impresiones al terminar el ejercicio, ya que los mensajes de la intuición pueden ser sutiles y profundizarse con el tiempo. Este ejercicio es una forma de honrar la voz de tu alma, de recordar que tu ser interior está siempre dispuesto a guiarte con amor.
A medida que practiques esta conexión interior, descubrirás que eres una fuente de sabiduría y fortaleza, capaz de enfrentar cualquier situación y de manifestar una vida en armonía con tus deseos más elevados. Al cultivar esta relación contigo mismo, te conviertes en un canal claro para recibir y expresar la energía divina que habita en ti. Permite que este primer paso en tu viaje interior sea el inicio de una conexión sagrada con la totalidad de tu ser. Capítulo 2. Liberándote de las expectativas externas. El viaje hacia el verdadero ser es, en muchos aspectos, un acto de liberación. Para concentrarte en ti mismo, es esencial reconocer y soltar las cadenas invisibles que, consciente o inconscientemente, has permitido que te aten al mundo exterior. Las expectativas de los demás, las creencias sociales y las normas que te rodean pueden llegar a moldear tus pensamientos y decisiones sin que te des cuenta. En este capítulo, exploraremos cómo identificar y liberarte de estas influencias para que puedas descubrir tu auténtica voz y manifestar la vida que realmente deseas. Comprendiendo las expectativas externas. Desde una edad temprana, todos hemos sido condicionados a cumplir con ciertos estándares y expectativas. La familia, la sociedad, la cultura y las relaciones nos brindan pautas sobre cómo debemos ser, qué debemos hacer y hacia dónde debemos dirigirnos. Estas influencias pueden ser útiles en ciertos momentos, pero si se vuelven dominantes, pueden llevarnos a vivir una vida que no está alineada con nuestro verdadero propósito. Para reconectarte con tu esencia, es fundamental preguntarte, ¿qué partes de mi vida están guiadas por mi voz interna y cuáles están moldeadas por las expectativas de otros? Tomarte el tiempo para reflexionar sobre esta pregunta te permitirá distinguir entre lo que es realmente tuyo y lo que simplemente has adoptado como propio. Reconociendo la voz del ego colectivo. El ego colectivo es un término que nos ayuda a comprender cómo los pensamientos y creencias de la sociedad pueden convertirse en parte de nuestro propio sistema de creencias. Este ego colectivo opera a través de ideas de éxito, felicidad y valor que han sido definidas por otros. Nos hace creer que para ser aceptados o valiosos, debemos cumplir con ciertos criterios impuestos externamente. Pero el despertar del ser implica recordar que el valor verdadero proviene de dentro, no de una validación externa. Reconocer la influencia del ego colectivo en tu vida es un paso hacia tu liberación. Es una invitación a ver el mundo desde tu propia perspectiva y a definir el éxito, la felicidad y el amor de una manera que resuene con tu ser más profundo. Ejercicio: desenmascarando las expectativas externas. Para comenzar a desvincularte de las expectativas externas, realiza el siguiente ejercicio de introspección. 1. Siéntate en silencio y respira profundamente, centrándote en tu corazón. 2. Reflexiona sobre un área de tu vida en la que sientas que has estado viviendo en función de las expectativas de otros, por ejemplo, en el trabajo, en relaciones o en tu estilo de vida. 3. Pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero realmente en esta área de mi vida? 4. Escribe tus respuestas, diferenciando entre aquello que es genuinamente tuyo y aquello que sientes que fue impuesto desde afuera. 5. Finalmente, visualiza liberarte de esas expectativas externas como si soltaras una capa pesada que te cubre y te aparta de tu esencia. Este ejercicio te permitirá traer a la luz aquellas partes de ti que aún están influenciadas por las demandas externas y abrir un espacio para la expresión de tu verdadero ser. La aceptación de tu propia voz. Liberarse de las expectativas externas significa aceptar, honrar y expresar tu propia voz. Esta voz interna, que surge de tu esencia, es sabia y está profundamente conectada con el universo. Es la voz que sabe lo que es mejor para ti y que, al ser escuchada, te guiará hacia una vida más auténtica. La aceptación de tu voz propia puede ser un acto desafiante en un mundo que continuamente busca uniformidad y conformidad.
No obstante, es en la aceptación de tu unicidad donde reside tu mayor poder. Al afirmar tu verdad y vivir desde ella, descubres una paz y una fortaleza inquebrantables. Permítete reconocer que tu vida es tuya, y que las decisiones que tomas deben estar alineadas con tu ser, no con lo que otros esperan de ti. El valor de ser verdaderamente libre. Ser verdaderamente libre significa vivir sin miedo a ser tú mismo. Es recordar que no estás aquí para cumplir con un guión predeterminado, sino para explorar, crear y descubrir desde tu autenticidad. Cuando te liberas de las expectativas, abres espacio para que surjan nuevas posibilidades. Permites que tu creatividad florezca y que el universo actúe en sincronía contigo, pues ya no estás atado a un destino ajeno a tu verdadero ser. Ser libre también significa abrazar las decisiones y los caminos que elijas, independientemente de cómo los vean los demás. Cada ser tiene su propio camino y misión en esta vida, y en el reconocimiento de esa verdad encuentras una serenidad que te permite avanzar con confianza y alegría. Práctica de liberación. Para fortalecer esta libertad, intenta realizar esta práctica cada mañana. 1. Encuentra un espacio tranquilo y siéntate cómodamente. 2. Visualiza que a tu alrededor existen cuerdas que representan las expectativas y creencias de otros que aún llevas contigo. 3. Imagina que con cada respiración sueltas una de esas cuerdas, liberándote poco a poco. 4. Afirma en voz alta o en tu mente, me libero de las expectativas de los demás. Vivo según mi verdad y mi propósito. 5. Siéntete libre y ligero, permitiendo que esta sensación de libertad te acompañe durante el día. Conclusión del capítulo. Este capítulo es un recordatorio de que eres un ser único, con una voz, un propósito y una energía que no deben ser moldeados ni definidos por los demás. La liberación de las expectativas externas es un acto de amor propio y un reconocimiento de tu propio poder creador. En la medida en que te desprendas de las creencias ajenas, descubrirás un mundo lleno de posibilidades, donde tus deseos y sueños pueden manifestarse sin barreras. Recuerda que la verdadera libertad comienza dentro de ti, en el momento en que te das permiso para vivir sin miedo, sin reservas y sin el peso de las expectativas de otros. Este es tu viaje, tu vida, y tu derecho sagrado de vivirla en alineación con tu esencia. Capítulo 3. Descubriendo tu propósito personal. Tu propósito personal es el ancla que da sentido y dirección a tu vida. Es la chispa que ilumina tu camino y llena de significado cada paso. Aunque algunas personas pasan una vida entera buscando su propósito, la realidad es que éste reside dentro de cada uno, esperando ser descubierto y revelado. No se trata de una tarea específica o un rol en la sociedad, sino de una vibración, un llamado interno que te conecta con tu esencia y te impulsa a vivir de forma plena y auténtica. La misión de este capítulo es guiarte en ese descubrimiento, permitiéndote explorar tu interior y conectar con lo que realmente mueve tu ser. Encontrar tu propósito personal es un acto de profunda conexión contigo mismo, donde dejas de lado las expectativas y las distracciones externas para escuchar el susurro de tu alma. El propósito como una expresión de tu esencia. Es importante recordar que el propósito no se define por las actividades que realizas, sino por la energía y la intención que guían tus acciones. Puedes expresar tu propósito de muchas formas y en múltiples aspectos de tu vida, pero siempre surge de la esencia de quién eres. Esa esencia es una combinación de tus talentos naturales, tus intereses profundos y las experiencias que te han moldeado a lo largo del tiempo. Para descubrir tu propósito, no es necesario mirar al futuro, sino adentrarte en el presente, en el ahora. Cada momento contiene pistas que pueden llevarte a ese descubrimiento. Quizás lo has sentido como un anhelo silencioso o como una pasión que no puedes ignorar. Puede ser una actividad, un deseo de contribuir,
o una sensación de que hay algo que necesitas compartir con el mundo. Explorando el camino del autodescubrimiento. El autodescubrimiento es una aventura que requiere valentía, apertura y disposición para explorar. Hay una riqueza infinita dentro de ti, esperando ser revelada, y tu propósito es una parte esencial de esa riqueza. Aquí hay algunos pasos que te ayudarán en este viaje. 1. Reflexiona sobre tus pasiones y talentos. Pregúntate, ¿qué actividades me llenan de alegría y me hacen sentir vivo? Identifica las habilidades y talentos que posees naturalmente. Estas son pistas hacia tu propósito, pues aquello que haces con facilidad y que te brinda satisfacción suele ser una expresión auténtica de tu esencia. 2. Escucha tus emociones. Observa qué te emociona, que despierta un sentimiento de entusiasmo o gratitud. A veces, el propósito está ligado a lo que amas profundamente o a lo que te genera una conexión emocional intensa. Reconoce también lo que te causa incomodidad o descontento, ya que esas emociones pueden indicar áreas donde tu propósito aún no se manifiesta plenamente. 3. Pregúntate cómo deseas contribuir. Reflexiona sobre la huella que deseas dejar en el mundo. No necesitas una gran acción para impactar a otros. La contribución puede ser tan simple como crear un ambiente de paz a tu alrededor o inspirar a otros con tu ejemplo. Pregunta a tu ser interior, ¿cuál es el legado que quiero construir y compartir? Ejercicio, conectando con el propósito a través de la meditación. La meditación es una herramienta poderosa para escuchar la voz de tu propósito sin interferencias ni distracciones. Dedica unos minutos para esta práctica de conexión. 1. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. 2. Respira profundamente varias veces, relajándote y permitiendo que tu mente se aquiete. 3. Visualiza una luz cálida en el centro de tu pecho, en el área de tu corazón. Siente cómo esta luz crece y se expande con cada respiración, llenando todo tu ser. 4. Pregunta a tu ser interior, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el llamado de mi alma en esta vida? 5. Permanece en silencio y escucha cualquier mensaje, imagen o sensación que surja. No intentes interpretar nada en este momento, solo recibe lo que tu ser interior te comunica. 6. Al terminar, abre los ojos y escribe cualquier impresión, palabra o imagen que hayas recibido. Con el tiempo, estos mensajes comenzarán a formar una imagen más clara de tu propósito. Viviendo en coherencia con tu propósito. Descubrir el propósito es solo el inicio, el verdadero desafío y la verdadera recompensa están en vivir en coherencia con él. Esto significa alinear tus decisiones y acciones con esa verdad interna, dejando atrás aquello que no está en armonía con tu propósito. Al vivir desde tu propósito, la vida adquiere una profundidad y una claridad únicas, y cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar tu compromiso con tu esencia. Este camino puede requerir que sueltes ciertos patrones, relaciones o situaciones que ya no resuenan con tu ser verdadero. En lugar de verlo como una pérdida, puedes percibirlo como un proceso de limpieza y liberación. Así, haces espacio para que lo nuevo y lo alineado pueda florecer en tu vida. Ejercicio, tomando decisiones en sintonía con tu propósito. Este ejercicio te ayudará a evaluar tus decisiones en función de tu propósito. 1. Piensa en una decisión importante que debas tomar o en una situación en tu vida que necesite claridad. 2. Cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que la mente se aquiete. 3. Pregunta a tu ser interior, ¿esta decisión está alineada con mi propósito? 4. Escucha la respuesta de tu intuición, que puede surgir como una sensación de paz y certeza, o, si la decisión no está alineada, puede sentirse como inquietud o resistencia.
5. Confía en esa respuesta y permítete seguir la guía de tu intuición, sabiendo que cuando actúas desde el propósito, la vida fluye con mayor armonía. Reconociendo la flexibilidad del propósito. El propósito no es algo estático, puede evolucionar y transformarse a lo largo de tu vida. Quizás hoy se expresa de una forma y, en el futuro, se manifestará de otra. Esta flexibilidad es parte de su naturaleza divina. Cada etapa de tu vida te brinda nuevas experiencias y aprendizajes, y tu propósito puede ajustarse a esas transformaciones. Abrazar este cambio es parte del crecimiento y permite que el propósito se renueve constantemente, reflejando tu propia evolución. Conclusión del capítulo. Conectar con tu propósito personal es un acto de amor profundo hacia ti mismo y hacia el universo. Es un reconocimiento de tu singularidad y un compromiso para vivir desde tu verdad. A medida que te alineas con tu propósito, sentirás una paz y una fuerza interior que te recordarán que estás en el camino correcto, que tu vida tiene un significado especial y que estás aquí para manifestar algo único y hermoso. Recuerda que tu propósito no es una meta final, sino un camino de autodescubrimiento y crecimiento continuo. No te apresures, no te juzgues y permite que el proceso se desarrolle a su propio ritmo. Cada paso que tomes en dirección a tu propósito es un paso hacia una vida más plena, auténtica y alineada con la esencia de quien eres realmente. Capítulo 4. Cultivando la autoestima y la autoaceptación. La autoestima y la autoaceptación son los cimientos sobre los cuales se construye una vida auténtica y plena. Sin una base sólida de amor propio, las influencias externas pueden fácilmente desequilibrarnos, alejándonos de nuestro propósito y del ser auténtico que llevamos dentro. Cultivar una relación de amor y respeto contigo mismo es un acto sagrado, un reconocimiento de que eres un ser único, valioso y digno de la más profunda reverencia. La autoaceptación no significa conformarse o evitar el cambio, sino honrar cada parte de ti mismo tal y como es. Es aceptar tanto tus virtudes como tus imperfecciones, entendiendo que cada aspecto de tu ser es necesario y tiene un propósito. Este capítulo te guiará a través de un proceso de fortalecimiento de la autoestima y la aceptación incondicional, brindándote herramientas para construir una relación sana y amorosa contigo mismo. Entendiendo la autoestima como conexión divina. La autoestima va mucho más allá de la simple confianza en uno mismo. En su esencia, es el reconocimiento de la chispa divina que reside dentro de ti. Al recordar que eres una manifestación única del universo, te permites verte a ti mismo con una perspectiva sagrada, comprendiendo que eres valioso simplemente por ser quien eres. Tu valor no depende de tus logros, tu apariencia o tu estatus, es inherente a tu ser. Cuando entiendes que eres una extensión del todo, la percepción de ti mismo se transforma. La autoestima se convierte en un acto de conexión con el universo, una forma de honrar la vida que te ha sido dada y de vivir en armonía con tu verdadera naturaleza. El poder de la autoaceptación. La autoaceptación es el terreno fértil en el que florece la autoestima. Aceptarte a ti mismo implica liberarte de la autocrítica y del juicio constante, y en su lugar, cultivar una mirada compasiva hacia quien eres. Todos somos seres en constante evolución y es natural que a lo largo de la vida cometamos errores, enfrentemos desafíos y vivamos experiencias que nos hagan crecer. Aceptar todas estas facetas de tu ser te permite vivir en paz y plenitud. La autoaceptación es una invitación a liberar el peso de la perfección y a recordarte que estás en un proceso de aprendizaje continuo. En esta aceptación radica tu verdadera fortaleza, pues te permite vivir sin miedo al fracaso o al rechazo y te brinda la libertad de explorar, aprender y expandirte sin limitaciones. Ejercicio, afirmaciones para fortalecer la autoestima y la autoaceptación. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para reprogramar tu mente y recordarte tu valor inherente.
Aquí tienes algunas afirmaciones que puedes repetir diariamente para fortalecer tu autoestima y autoaceptación. 1. Soy digno de amor y respeto, tal y como soy. 2. Acepto y amo todas las partes de mí, incluyendo mis imperfecciones. 3. Me permito ser auténtico y vivir según mi verdad. 4. Cada día me vuelvo más consciente de mi valor y de mi poder interior. 5. Soy un ser único, valioso y lleno de potencial. Repite estas afirmaciones en voz alta o en silencio cada mañana. Con el tiempo, comenzarás a sentir cómo esta energía de amor y aceptación se asienta en tu ser, recordándote que eres digno y suficiente. Liberando la comparación. La comparación es una trampa común que puede minar la autoestima y debilitar la autoaceptación. Al comparar tu vida, tus logros o tu apariencia con los de los demás, te desconectas de tu unicidad y empiezas a juzgarte a ti mismo desde los estándares externos. La comparación te aleja de tu esencia, llevándote a vivir en una constante búsqueda de aprobación y validación. Recuerda que cada ser tiene su propio camino y que nadie más puede vivir la vida que estás destinado a vivir. Al soltar la comparación, te permites enfocarte en tu propio crecimiento y en tu propia evolución. Cada paso que das en tu camino es valioso y te acerca más a tu ser auténtico. Ejercicio, practicando la compasión hacia ti mismo. La autocompasión es una herramienta fundamental para fortalecer la autoestima y la autoaceptación. Practicar la compasión contigo mismo significa tratarte con la misma amabilidad y comprensión que mostrarías a un ser querido. Aquí tienes un ejercicio para cultivar la autocompasión. 1. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. 2. Recuerda una situación reciente en la que te hayas juzgado o criticado duramente. 3. Visualiza a tu ser interior, como si fuera un amigo o un niño que necesita apoyo y consuelo. 4. Imagina que te hablas con amor y comprensión, diciéndote, está bien. Estás haciendo lo mejor que puedes. Me perdono y me abrazo tal como soy. 5. Permite que esta compasión se expanda a todo tu ser, sintiendo una sensación de paz y aceptación. El valor de ser auténtico. La autenticidad es una manifestación de la autoestima y la autoaceptación. Cuando te permites ser auténtico, estás honrando tu ser en su totalidad, sin filtros ni máscaras. Esto no significa ser perfecto ni siempre estar en lo correcto, sino ser fiel a tus sentimientos, pensamientos y valores. La autenticidad es un acto de valentía y amor propio, y te permite vivir una vida en armonía con tu esencia. Vivir de forma auténtica es liberar cualquier necesidad de aprobación externa. Es recordarte que, cuando te expresas desde tu verdad, el universo responde en armonía contigo. La autenticidad atrae experiencias, personas y oportunidades que están en sintonía con tu verdadero ser, creando un entorno de amor, paz y congruencia en tu vida. Conclusión del capítulo. Cultivar la autoestima y la autoaceptación es un viaje continuo y sagrado. A medida que te aceptas plenamente y reconoces tu valor, descubres una paz interior que te permite vivir con confianza y alegría. La relación que construyes contigo mismo es la base de todas tus experiencias, y al fortalecer esa relación, abres el camino hacia una vida más plena y auténtica. Recuerda que eres digno de amor y que ese amor debe empezar contigo. Permítete ser imperfecto, vulnerable y humano. En esa vulnerabilidad reside tu grandeza, y en la aceptación de cada parte de ti se encuentra la verdadera libertad. Que cada paso en este camino de autoaceptación y autoestima sea un acto de amor hacia ti mismo, una afirmación de tu valía y una celebración de la esencia divina que eres. Capítulo 5. El poder de decir no y establecer límites. En tu camino de autodescubrimiento y crecimiento personal, una de las herramientas más poderosas y liberadoras es la capacidad de decir no y establecer límites claros. Esta habilidad, que puede parecer sencilla,
es en realidad un acto profundo de amor propio y respeto hacia ti mismo. Al aprender a decir no cuando algo no resuena contigo y al establecer límites que protejan tu energía y bienestar, te honras a ti mismo y permites que tu vida se llene de relaciones y experiencias alineadas con tu propósito. Decir no no es un acto de rechazo, sino de afirmación de tus valores, tus necesidades y tu ser. A medida que profundizas en esta práctica, descubrirás que es una forma de construir un espacio sagrado donde solo permites lo que nutre y fortalece tu esencia. En este capítulo, exploraremos el poder de decir no, cómo establecer límites desde el amor y la importancia de respetarte para vivir una vida auténtica y plena. Comprendiendo la importancia de los límites. Los límites son como un escudo que protege tu energía, tu paz y tu integridad. Establecer límites no es un acto de egoísmo, es una necesidad fundamental para mantener el equilibrio en tu vida y asegurar que tus decisiones y acciones se alineen con tus valores y propósitos. Los límites son la manifestación externa de tu autoamor, una señal de que te respetas lo suficiente como para cuidar de tu bienestar. Cuando no establecemos límites claros, nos volvemos vulnerables a los deseos, demandas y expectativas de los demás, permitiendo que nuestra energía se disperse y que nuestra esencia se debilite. Los límites te ayudan a mantenerte centrado, a recordar quién eres y a actuar desde ese centro de verdad. Permiten que te relaciones con los demás de una manera más sana y equilibrada, y crean un espacio donde puedes florecer y expresarte libremente. El arte de decir no con amor. Decir no puede ser desafiante, especialmente si te han enseñado que complacer a los demás es una virtud. Sin embargo, aprender a decir no desde un lugar de amor y respeto es una de las mayores manifestaciones de autoestima y autenticidad. No se trata de rechazar a los demás o de imponer barreras innecesarias, sino de recordar que tienes derecho a cuidar de ti mismo y de vivir en armonía con tus necesidades. Cada vez que dices no a algo que no resuena contigo, estás diciendo sí a tu bienestar y a tu propósito. Estás honrando tus prioridades y respetando el camino que has elegido para ti. Este acto de autoafirmación fortalece tu relación contigo mismo y, paradójicamente, mejora tus relaciones con los demás, pues te permites interactuar desde un lugar de autenticidad y claridad. Ejercicio: practicando el no en el día a día. Para fortalecer tu habilidad de decir no con amor, aquí tienes un ejercicio que puedes practicar diariamente. 1. Reflexiona sobre las decisiones diarias en las que sientes presión para decir sí cuando, en realidad, preferirías decir no. 2. Evalúa tus sentimientos antes de responder. Pregúntate si aceptar una solicitud realmente es algo que deseas o necesitas en este momento. 3. Visualiza decir no con amor, imaginando que esta respuesta viene de un lugar de respeto hacia ti y hacia la otra persona. 4. Practica con situaciones pequeñas, como rechazar una invitación si prefieres descansar. A medida que te sientas más cómodo, podrás aplicar esta habilidad en decisiones más grandes y en relaciones importantes. Estableciendo límites desde el amor y el respeto. Establecer límites es una forma de cuidar de ti y de tus relaciones. Los límites no son muros que separan, sino puentes que ayudan a mantener una conexión sana y equilibrada. Cuando estableces un límite, estás comunicando a los demás cómo te gustaría ser tratado, y también les estás enseñando cómo respetar tu espacio y tu energía. Al establecer límites, recuerda que lo haces desde el amor y no desde el miedo o la defensa. Explica tus límites de una manera clara y amorosa, y no te sientas culpable por proteger tu bienestar. Cuando los demás perciben que tus límites vienen de un lugar de respeto y amor, es más probable que los respeten y que incluso se inspiren para establecer sus propios límites. Ejercicio: clarificando tus límites.
Para ayudarte a identificar y establecer límites que resuenen contigo, realiza este ejercicio de reflexión. 1. Haz una lista de situaciones o relaciones en las que sientes que tu energía se ve afectada o donde te cuesta mantener tu equilibrio. 2. Pregunta a tu ser interior, ¿qué necesito para sentirme respetado y en paz en esta situación? Y permite que surjan respuestas. 3. Anota tus límites específicos en cada área. Por ejemplo, no responderé mensajes fuera del horario de trabajo o dedicaré un día a la semana exclusivamente para mi autocuidado. 4. Comprométete a comunicar y respetar estos límites, recordándote que es un acto de amor propio y de responsabilidad hacia tu bienestar. La libertad y la paz que surge de los límites. Al vivir con límites claros, experimentas una libertad y una paz interior que no pueden ser alcanzadas de otra manera. Estos límites te protegen de la dispersión, te mantienen en sintonía con tu propósito y te ayudan a vivir en armonía con tus valores. Al proteger tu espacio y tu energía, estás creando un ambiente propicio para que tu autenticidad y tu creatividad florezcan. Los límites también traen claridad a tus relaciones, permitiéndote interactuar de una forma sana y respetuosa. Aquellos que realmente valoran tu esencia y tu bienestar respetarán tus límites y comprenderán que estos forman parte de tu viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Conclusión del capítulo. Establecer límites y aprender a decir no es un acto esencial en tu camino hacia una vida auténtica y plena. A medida que te fortaleces en esta práctica, descubres que eres el guardián de tu paz y que tienes el poder de proteger tu bienestar. La vida, en su esencia, es un equilibrio entre dar y recibir, y establecer límites es una forma de recordar que mereces recibir tanto como das. Recuerda que cada no que pronuncias con amor y cada límite que estableces desde el respeto es una afirmación de tu valor y una manifestación de tu compromiso contigo mismo. Permítete vivir en armonía con tus necesidades y con la certeza de que cuidar de ti es un acto de amor profundo hacia tu propio ser. Capítulo 6. La magia de la autodisciplina y el enfoque. La autodisciplina y el enfoque son dos de las fuerzas más poderosas para materializar una vida en armonía con tu esencia y propósito. La autodisciplina no es una imposición externa, sino un acto de respeto hacia tus deseos y sueños más profundos. Es el compromiso con tu crecimiento personal y espiritual y la dedicación a tus valores y objetivos. A través de la autodisciplina y el enfoque, creas un espacio donde tus intenciones se convierten en acciones y tus acciones en realidades. La verdadera magia de la autodisciplina radica en que te libera de las distracciones que diluyen tu energía y desvía tu atención. Te permite vivir con claridad y dirección, manteniéndote firme en tus decisiones y elecciones y conectándote profundamente con el camino que has elegido. Este capítulo explora cómo puedes desarrollar y cultivar la autodisciplina y el enfoque, no como un acto de control, sino como una práctica de amor y compromiso contigo mismo. La autodisciplina como expresión de amor propio. A menudo, la palabra disciplina se percibe como algo rígido, como una serie de restricciones impuestas. Sin embargo, la verdadera autodisciplina es un acto de amor propio. Es elegir hacer lo que te acerca a tus sueños y valores, incluso cuando no es lo más fácil o inmediato. Es el compromiso de cuidarte, de respetar tus decisiones y de construir una vida que refleje tu verdad. La autodisciplina es el ancla que te mantiene en el presente, conectado con tus intenciones. Al cultivar esta disciplina, comienzas a comprender que tus deseos más profundos merecen tu tiempo y tu energía, y que al dedicarte a ellos, estás nutriendo tu ser. La autodisciplina es un acto de devoción hacia ti mismo, una manera de honrar lo que es realmente importante para ti. El enfoque como herramienta de transformación. El enfoque es la habilidad de dirigir tu atención y energía hacia un objetivo específico, sin permitir que las distracciones externas e internas te desvíen.
Es la capacidad de mantener la mente y el corazón centrados en una visión, en una intención. En el mundo actual, donde las distracciones están en todas partes, el enfoque se convierte en una herramienta de transformación profunda. Cuando te enfocas en un objetivo o una meta, canalizas tu energía hacia esa dirección, creando una conexión más poderosa con lo que deseas manifestar. El enfoque intensifica tu intención, y esa intensidad es lo que permite que tus sueños y metas tomen forma en el plano físico. Al entrenar tu mente para mantenerse enfocada, fortaleces también tu capacidad de manifestación y tu conexión con el propósito. Ejercicio, cultivando la autodisciplina y el enfoque. Para desarrollar la autodisciplina y el enfoque en tu vida diaria, realiza el siguiente ejercicio. 1. Elige una meta o hábito pequeño que quieras incorporar en tu vida, por ejemplo, meditar cada mañana o dedicar 15 minutos diarios a escribir. 2. Comprométete a mantener este hábito durante una semana, sin importar las circunstancias. 3. Visualiza cómo esta práctica contribuye a tu crecimiento y propósito, y cómo se conecta con tu deseo de honrarte a ti mismo. 4. Cada día, recuerda tu compromiso y sigue adelante, incluso si en algún momento la motivación disminuye. La autodisciplina no depende de la motivación, sino de la voluntad de respetar tus elecciones. 5. Al final de la semana, evalúa tu progreso y celebra tu dedicación. Reflexiona sobre cómo este pequeño acto de disciplina fortalece tu relación contigo mismo. Eliminando distracciones, creando espacios de enfoque. Para poder mantener el enfoque, es importante que el entorno en el que te encuentres esté alineado con tu intención. Crear un espacio libre de distracciones es un acto de respeto hacia tus objetivos y tus metas. En la medida en que elimines elementos que dispersan tu atención, puedes concentrarte plenamente en lo que realmente importa. Considera estas prácticas para reducir las distracciones. 1. Organiza tu espacio físico de manera que refleje orden y calma. Un entorno ordenado contribuye a una mente clara. 2. Establece periodos de tiempo específicos para trabajar en tus metas sin interrupciones, dejando a un lado dispositivos electrónicos y cualquier cosa que te desvíe de tu enfoque. 3. Practica la atención plena durante tus actividades diarias. Cuando estás presente en el aquí y ahora, incluso las tareas más pequeñas se convierten en momentos de enfoque y disciplina. Fortaleciendo la mente a través de la meditación. La meditación es una herramienta poderosa para entrenar la mente y fortalecer el enfoque. Al meditar, aprendes a observar tus pensamientos sin dejar que te arrastren, lo que te permite desarrollar una mente centrada y clara. A través de la meditación, también puedes aumentar tu capacidad de concentración y disciplina. Aquí tienes una meditación breve para mejorar el enfoque. 1. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. 2. Concéntrate en tu respiración, sintiendo el aire entrar y salir. 3. Si notas que tu mente se desvía, simplemente regresa tu atención a la respiración. Con el tiempo, sentirás cómo esta práctica fortalece tu capacidad para mantener el enfoque en tus metas y actividades. La importancia de la constancia. La autodisciplina y el enfoque son habilidades que se desarrollan con la práctica y la constancia. Al principio, puede parecer difícil o agotador mantener el enfoque, pero con el tiempo se convierte en algo natural. La constancia es el pilar que sostiene la disciplina. Cada día que eliges seguir adelante, fortaleces tu compromiso contigo mismo. La constancia es una expresión de confianza en ti, una forma de recordarte que, paso a paso, puedes construir la vida que deseas. No necesitas grandes saltos, sino pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. La constancia transforma el deseo en realidad y hace que la disciplina se convierta en parte de tu naturaleza. Conclusión del capítulo.
La autodisciplina y el enfoque son los cimientos de una vida consciente y plena. A través de ellos, construyes una relación de respeto y confianza contigo mismo, permitiéndote manifestar tus metas y vivir en alineación con tu propósito. Este camino de disciplina es una forma de honrar tu ser y de recordarte cada día que tus sueños y tus valores merecen tu tiempo y energía. Recuerda que la autodisciplina no es una carga, sino una liberación. Al comprometerte con lo que realmente deseas, te liberas de las distracciones y te permites vivir una vida en armonía con tu verdad. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una fuente de paz y satisfacción, pues te ayuda a construir una vida que refleja lo mejor de ti. Capítulo 7. Gestión del tiempo. Priorizarte a ti mismo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos y limitados que tenemos. En un mundo que nos empuja a estar siempre ocupados, aprender a gestionar el tiempo de manera consciente se convierte en una herramienta esencial para vivir con plenitud y propósito. La gestión del tiempo no es solo una cuestión de eficiencia, sino de prioridad. Se trata de priorizarte a ti mismo, de dedicarte tiempo para tus metas, tu crecimiento y tu bienestar. Cuando aprendes a gestionar el tiempo, tomas control de tu vida. Eres capaz de crear un equilibrio entre las responsabilidades y el espacio necesario para nutrir tu ser. Este capítulo te guiará en prácticas y técnicas que te ayudarán a alinear tu uso del tiempo con tus valores y objetivos, permitiéndote crear una vida en armonía con tu esencia. El tiempo como un reflejo de tus prioridades. La manera en la que utilizas tu tiempo es un reflejo directo de tus prioridades. A menudo, nos encontramos dedicando horas a actividades que no aportan nada significativo a nuestro crecimiento o felicidad, simplemente por inercia o por cumplir con expectativas externas. Sin embargo, al mirar conscientemente cómo empleamos nuestro tiempo, podemos comenzar a reorientarlo hacia lo que realmente importa. Pregúntate, ¿estás dedicando tiempo a aquello que te inspira, que nutre tu ser y que te acerca a tus metas? Si la respuesta es negativa, considera cómo puedes ajustar tus actividades diarias para dar prioridad a lo que realmente valoras. Esto no significa que ignores tus responsabilidades, sino que encuentres un equilibrio que te permita avanzar hacia tus sueños sin descuidarte. Ejercicio, evaluando el uso del tiempo. Para comenzar a priorizarte a ti mismo en la gestión de tu tiempo, realiza el siguiente ejercicio. 1. Haz una lista de todas tus actividades diarias, desde el trabajo hasta el tiempo de ocio. 2. Clasifica cada actividad según lo que aporta a tu bienestar y crecimiento. ¿Te ayuda a avanzar en tus metas? ¿Te aporta paz o alegría? 3. Identifica las actividades que puedes reducir o eliminar, dando más espacio a lo que realmente valoras. 4. Crea un horario semanal en el que reserves bloques de tiempo para las actividades que te conectan con tu propósito y te nutren interiormente. Este ejercicio te permitirá ver con claridad en qué áreas puedes hacer cambios para vivir de una manera más alineada con tu esencia. La práctica de decir no para proteger tu tiempo. En la gestión del tiempo, decir no es un acto fundamental para proteger tus prioridades. A menudo, las demandas externas pueden consumir nuestro tiempo y energía si no establecemos límites claros. Aprender a decir no con amabilidad y firmeza es esencial para dedicar tiempo a lo que realmente importa. Recuerda que cada vez que dices no a algo que no está en sintonía contigo, estás diciendo sí a tus propias metas y necesidades. Este acto de autoafirmación fortalece tu relación contigo mismo y te ayuda a construir una vida que refleja tu verdad. Creando un ritual de tiempo para el autocuidado. El autocuidado es fundamental para mantener el equilibrio y la paz interior. Al reservar tiempo para el autocuidado, estás enviando un mensaje a tu ser de que eres una prioridad en tu vida. Este tiempo no necesita ser extenso, pero debe ser significativo y dedicado exclusivamente a ti.
1. Reserva un espacio diario o semanal para actividades de autocuidado, como meditar, escribir en un diario, leer o simplemente relajarte. 2. Haz de este tiempo un ritual sagrado, libre de interrupciones y distracciones. 3. Recuerda que este es un acto de amor propio y que al nutrirte a ti mismo, estás fortaleciendo todas las áreas de tu vida. Técnicas de gestión del tiempo para una vida en armonía. Existen diversas técnicas de gestión del tiempo que puedes aplicar para vivir de manera más consciente y en sintonía con tu propósito. Aquí te comparto algunas que pueden ayudarte. 1. La técnica del bloque de tiempo. Dedica bloques específicos del día a ciertas actividades, agrupando tareas similares para mantener el enfoque y la eficiencia. Esto evita la fragmentación y permite un uso más efectivo de tu energía. 2. La regla del 80 al 20. Este principio establece que el 20% de tus actividades producen el 80% de tus resultados. Identifica cuáles son esas actividades más valiosas y dedica la mayor parte de tu tiempo a ellas. 3. El método Pomodoro. Trabaja en intervalos de 25 minutos con 5 minutos de descanso. Este método ayuda a mantener la concentración y evita el agotamiento mental. 4. La planificación semanal. Dedica un tiempo cada semana para planificar tus prioridades y tareas, asegurándote de que están alineadas con tus metas y valores. Ejercicio. Planificación intencionada del tiempo. Al inicio de cada semana, dedica unos minutos a planificar intencionadamente el tiempo de la siguiente manera. 1. Escribe tus metas y prioridades para la semana. 2. Divide tus metas en pasos pequeños y específicos que puedas completar cada día. 3. Asigna bloques de tiempo en tu calendario para cada una de estas tareas, priorizando aquellas que te acercan a tus objetivos personales y profesionales. 4. Reflexiona al final de la semana sobre cómo has utilizado tu tiempo y cómo te has sentido. Esto te permitirá ajustar y mejorar tu planificación en el futuro. La importancia de permitir espacios de flexibilidad. Aunque la planificación y la disciplina son esenciales para gestionar el tiempo, es igualmente importante permitir espacios de flexibilidad. La vida está llena de cambios y sorpresas, y aprender a fluir con ellos es parte de vivir en armonía. No te juzgues si una semana no logras cumplir con todo lo planeado, simplemente observa, ajusta y sigue adelante. La flexibilidad te permite adaptarte y recordar que el propósito de la gestión del tiempo no es cumplir con una lista rígida de tareas, sino vivir de acuerdo con tu esencia. Permítete fluir con los cambios y adapta tus prioridades según lo que cada momento requiera. Conclusión del capítulo. La gestión del tiempo es una herramienta poderosa para vivir una vida en armonía con tu esencia y propósito. Al priorizarte a ti mismo en el uso del tiempo, estás construyendo un camino que te lleva a una mayor paz, satisfacción y equilibrio. Recuerda que tu tiempo es valioso y merece ser dedicado a aquello que nutre tu ser y te permite crecer. Cada momento que eliges dedicarte a ti mismo es un acto de amor y respeto hacia tu ser. Permítete vivir con intencionalidad y recuerda que en cada elección que haces sobre tu tiempo, estás moldeando tu vida. Cultiva el hábito de priorizarte y verás cómo, con el tiempo, tu vida comienza a reflejar tus sueños, valores y esencia auténtica. Capítulo 8. Creando una rutina de bienestar personal. Una vida equilibrada y plena se construye a través de pequeños actos de autocuidado y bienestar que incorporas diariamente. La rutina de bienestar personal es un refugio, un espacio que dedicas exclusivamente a ti mismo para nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Este capítulo se enfoca en ayudarte a diseñar y mantener una rutina de bienestar que te permita cultivar tu energía, mantener la paz y fortalecer tu conexión con tu esencia. El bienestar no es un lujo ni un extra, es una necesidad fundamental para vivir en armonía con tus metas y propósito.
A través de una rutina de bienestar, creas un espacio para recargar tu energía, clarificar tu mente y reconectar con tu esencia más profunda. El bienestar como expresión de amor propio. La dedicación al bienestar personal es una de las mayores expresiones de amor propio. Al cuidar de tu bienestar, estás honrando tu cuerpo como el templo de tu ser y tu mente como el vehículo de tus pensamientos y manifestaciones. Una rutina de bienestar es un recordatorio diario de que tu paz y tu salud son sagradas y que dedicar tiempo a nutrirte es esencial para vivir en armonía. Cuando te dedicas a cultivar el bienestar, estás enviando un mensaje a tu ser interior y al universo de que te valoras y mereces vivir una vida de plenitud. Este acto de autocuidado crea una base sólida que sostiene todas tus actividades y relaciones. Componentes de una rutina de bienestar personal. Cada persona tiene sus propias necesidades y preferencias, pero hay ciertos componentes fundamentales que puedes integrar en tu rutina para crear un estado de bienestar integral. Aquí algunos elementos clave que puedes adaptar a tu vida. 1. Meditación y mindfulness. Estos momentos de introspección te permiten reducir el ruido mental y centrarte en el momento presente. A través de la meditación, puedes cultivar una mayor paz interior y claridad, además de fortalecer la conexión con tu ser. 2. Ejercicio físico. El movimiento es vital para el bienestar, ya que libera tensiones, mejora la circulación y produce endorfinas que elevan el estado de ánimo. Encuentra una actividad física que disfrutes, ya sea caminar, hacer yoga, nadar o cualquier otra, y dedícale tiempo con regularidad. 3. Nutrición consciente. La alimentación es la base de tu energía. Nutre tu cuerpo con alimentos naturales y equilibrados, eligiendo conscientemente lo que te brindará vitalidad y salud. Escucha lo que tu cuerpo necesita y come de forma que te haga sentir bien y lleno de energía. 4. Descanso y sueño. Un descanso adecuado es esencial para la renovación de la mente y el cuerpo. Procura dormir lo suficiente y crea una rutina de sueño que te permita despertar renovado cada día. También puedes incorporar momentos de descanso a lo largo del día para recargar tu energía. 5. Tiempo para actividades creativas. La creatividad es una forma poderosa de expresión y liberación. Dedica tiempo a actividades que te inspiren y te permitan expresarte, como escribir, pintar, cantar o cualquier otra forma de creatividad que disfrutes. Ejercicio. Diseñando tu rutina de bienestar personal. Para crear una rutina de bienestar que se adapte a tus necesidades y estilo de vida, sigue estos pasos. 1. Reflexiona sobre tus necesidades en cada aspecto de tu vida, mental, físico, emocional y espiritual. Haz una lista de actividades que te hagan sentir bien en cada una de estas áreas. 2. Elige al menos una actividad para cada área, de manera que puedas crear una rutina equilibrada. Por ejemplo, meditación para el bienestar mental, ejercicio para el bienestar físico, escribir un diario para el bienestar emocional y leer o practicar gratitud para el bienestar espiritual. 3. Establece un horario que puedas mantener de forma realista. No es necesario dedicar mucho tiempo al principio, lo importante es ser constante. Dedica unos minutos cada día a cada actividad y ajusta el tiempo conforme te sientas más cómodo. 4. Haz un seguimiento de tus progresos y sentimientos. Al final de cada semana, reflexiona sobre cómo te has sentido con tu rutina. Ajusta lo que necesites para que siga alineada con tus objetivos de bienestar. Cuidando de tu bienestar emocional. El bienestar emocional es un aspecto esencial de una vida plena. Las emociones son el lenguaje de tu ser interior, te muestran tus deseos, tus límites y tus aprendizajes. Cultivar una relación sana con tus emociones te ayuda a vivir con mayor paz y aceptación, permitiéndote liberar aquello que te limita y abrazar tus experiencias. Para cuidar de tu bienestar emocional, considera estas prácticas. Escribir un diario,
dedica unos minutos al día para plasmar tus pensamientos y emociones en papel. Este ejercicio te permite liberar cualquier carga emocional y obtener claridad sobre tus sentimientos. Práctica de gratitud. Enfocar tu atención en lo que agradeces cada día eleva tu vibración emocional y te permite ver la abundancia que existe en tu vida. Al final del día, anota al menos 3 cosas por las que te sientes agradecido. Expresar tus sentimientos. Permítete sentir y expresar tus emociones de manera saludable. Habla con alguien de confianza. Practica la escucha empática contigo mismo o encuentra una actividad que te permita liberar lo que sientes. El valor de la constancia en el bienestar. La constancia en tu rutina de bienestar es lo que le da poder. Aunque puedes ajustar tu rutina según tus necesidades, el compromiso diario es el que crea una base de paz y fortaleza. Incluso en los días más ocupados o difíciles, hacer una pequeña pausa para tu bienestar es un recordatorio de que eres una prioridad en tu vida. Este compromiso contigo mismo fortalece tu autoestima y tu sentido de propósito, pues cada acto de bienestar es un recordatorio de que mereces cuidarte y que eres digno de paz y plenitud. La constancia transforma tu rutina en un hábito natural, y con el tiempo, tu vida comenzará a reflejar el equilibrio y la paz que has cultivado en tu ser. Conclusión del capítulo. Crear y mantener una rutina de bienestar personal es una forma de construir una vida en armonía y de manifestar tu amor propio de manera tangible. Este espacio dedicado a ti mismo es un refugio sagrado donde te recargas, te renuevas y te fortaleces. A través de tu rutina de bienestar, te recuerdas cada día que eres digno de vivir en paz, salud y equilibrio. Que cada momento que dediques a tu bienestar sea un acto de agradecimiento por la vida y un recordatorio de que estás comprometido con tu crecimiento. Con el tiempo, verás cómo esta práctica transforma no solo tu relación contigo mismo, sino también tu relación con el mundo. Capítulo 9. Desprenderse del pasado y abrazar el cambio. El pasado es parte de nuestro viaje, un conjunto de experiencias, aprendizajes y momentos que nos han moldeado hasta el día de hoy. Sin embargo, aferrarnos al pasado puede convertirse en un peso que nos impide avanzar y vivir plenamente en el presente. Abrazar el cambio y dejar atrás lo que ya no nos sirve es un acto de liberación y de renovación. Este capítulo explora el proceso de desprenderte de viejas experiencias, soltar patrones y creencias limitantes y abrirte a nuevas oportunidades que resuenen con tu crecimiento y evolución. Dejar ir no significa olvidar o negar lo vivido, sino honrar cada experiencia y reconocer que su propósito ha sido cumplido. Es permitirte liberarte de ataduras que limitan tu potencial y abrazar el flujo constante de la vida. Cada vez que te desprendes de algo que ya no necesitas, creas espacio para que nuevas experiencias y aprendizajes lleguen a ti, alineados con tu propósito actual. El poder de soltar, aceptar el ciclo natural de la vida. La vida es un ciclo constante de transformación. Así como las estaciones cambian, nosotros también pasamos por etapas que nos invitan a renovarnos. Este proceso de cambio y renovación es natural y necesario para nuestro crecimiento. Al soltar el pasado, abrazas este ciclo y te permites fluir con la vida, en lugar de resistirte a ella. Aceptar el ciclo natural de la vida te permite ver cada experiencia desde una perspectiva de aprendizaje. Lo que consideras pérdidas o fracasos son, en realidad, lecciones que fortalecen tu ser y que te preparan para los nuevos capítulos de tu viaje. Este cambio de perspectiva transforma la resistencia en aceptación y el miedo en confianza. Identificando lo que necesitas soltar. Soltar el pasado no siempre es fácil, ya que muchas veces nos apegamos a ciertas experiencias, creencias o relaciones. Este apego puede ser inconsciente, pero identificarlo es el primer paso para liberarte. Pregúntate a ti mismo, ¿hay algún aspecto de mi vida que me esté reteniendo? ¿Existen creencias o patrones que me limiten?
La respuesta a estas preguntas puede guiarte a identificar qué necesitas dejar atrás. Algunas de las áreas comunes de apego incluyen: 1. Creencias limitantes, ideas que te hacen dudar de tus habilidades o merecimiento. 2. Patrones de comportamiento, hábitos que no apoyan tu crecimiento, como la autocrítica o la procrastinación. 3. Relaciones tóxicas o desequilibradas, personas o situaciones que no respetan tu bienestar ni tus límites. 4. Experiencias pasadas, situaciones dolorosas o traumáticas que aún influyen en tus pensamientos y emociones. Ejercicio: desprendiéndote de viejas creencias. Para comenzar el proceso de soltar, realiza el siguiente ejercicio de introspección. 1. Escribe una lista de creencias o patrones que sientes que te limitan o te causan incomodidad. 2. Reflexiona sobre cada uno de ellos y pregúntate: ¿por qué sigo manteniendo esta creencia o patrón en mi vida? 3. Escribe una afirmación positiva para reemplazar cada creencia limitante. Por ejemplo, si tienes la creencia no soy suficiente, reemplázala con soy valioso tal como soy y merezco amor y éxito. 4. Lee estas afirmaciones diariamente, permitiendo que se arraiguen en tu mente y reemplacen poco a poco las creencias antiguas. El proceso de perdón, liberación y paz interior. El perdón es una de las herramientas más poderosas para dejar atrás el pasado y sanar viejas heridas. Al perdonar, no justificas lo que sucedió, sino que te liberas del peso emocional que aún cargas. El perdón es un regalo para ti mismo, es soltar la carga de la ira, la culpa o el resentimiento para abrirte a la paz interior. Para perdonar, es importante recordar que el proceso no siempre ocurre de inmediato y que es válido experimentar emociones contradictorias en el camino. La clave está en mantener la intención de liberar esas emociones, recordando que el perdón es un acto de amor y compasión hacia ti. Ejercicio: practicando el perdón. Este ejercicio te ayudará a comenzar a soltar las emociones relacionadas con el pasado. 1. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte en silencio y cerrar los ojos. 2. Piensa en una persona o situación que necesites perdonar, incluido tú mismo si es necesario. 3. Visualiza que envías una luz de compasión y liberación hacia esa persona o situación. Imagina que la energía de esa luz te rodea a ti también. 4. Repite en tu mente o en voz alta: me libero de este dolor. Elijo la paz y el amor. 5. Permanece unos minutos en este estado, sintiendo cómo el peso de la emoción comienza a disiparse. Repite este ejercicio tantas veces como sientas necesario. El renacer que trae el cambio. Al soltar el pasado, te abres a un renacimiento, a una oportunidad para redefinirte y para elegir conscientemente la dirección en la que deseas avanzar. El cambio es una oportunidad para crecer, descubrir nuevas partes de ti mismo y explorar el potencial que habita en tu ser. Cada vez que te permites soltar, renuevas tu energía y te preparas para las bendiciones que están por venir. Acepta el cambio como un aliado en tu vida, recordando que, aunque las transiciones pueden ser incómodas, son una parte esencial del viaje hacia la plenitud. Práctica de visualización para abrazar el cambio. Esta visualización te ayudará a abrirte al cambio y soltar cualquier resistencia. 1. Cierra los ojos y respira profundamente, permitiendo que tu mente se calme. 2. Visualiza una puerta frente a ti. Detrás de esa puerta está el futuro que deseas, lleno de paz, alegría y oportunidades. 3. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada piedra representa una creencia, un miedo o una experiencia pasada que necesitas soltar. 4. Uno a uno, saca las piedras de la mochila y colócalas en el suelo, sintiendo cómo te liberas de cada carga. 5. Cruza la puerta y visualiza el nuevo comienzo que te espera, con una energía renovada y un espíritu abierto al cambio.
Conclusión del capítulo. Desprenderse del pasado y abrazar el cambio es un acto de coraje y de fe. Al liberarte de viejas cargas, creas espacio para nuevas experiencias y te permites vivir en el presente, en sintonía con tu verdadero ser. Recuerda que cada cambio es una oportunidad para evolucionar y que, al soltar lo que ya no necesitas, te abres a un mundo lleno de posibilidades. La vida es un flujo constante de transformación, y cada etapa es una invitación a descubrir y redescubrir tu esencia. Acepta el cambio como un compañero en tu camino y permítete avanzar con ligereza y gratitud hacia el futuro que tú mismo estás creando. Capítulo 10. Visualización y manifestación personal. Visualizar y manifestar son herramientas poderosas para convertir tus sueños en realidad. La visualización no es solo una fantasía, sino una práctica de conexión profunda con el futuro que deseas. Al imaginar tus metas y aspiraciones de manera detallada, envías una señal clara al universo de tu intención. La manifestación es el siguiente paso en este proceso. Se trata de alinear tus pensamientos, emociones y acciones para atraer aquello que deseas. En este capítulo, explorarás cómo utilizar estas herramientas para atraer a la vida aquello que realmente deseas, en sintonía con tu esencia y propósito. La visualización y la manifestación son actos de co-creación. Al imaginar un futuro alineado con tu verdadero ser, te permites abrir caminos y oportunidades que resuenen con tu propósito. La clave para manifestar tus deseos radica en la claridad de tu intención y en la confianza en que eres digno de recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. La visualización como puente hacia tus sueños. Visualizar es más que crear imágenes en tu mente, es conectar emocionalmente con una realidad que deseas atraer. Esta práctica te permite experimentar la emoción, la gratitud y la satisfacción de tus sueños incluso antes de que se materialicen. Cuando visualizas con claridad y convicción, transformas tus pensamientos en un imán que atrae las experiencias y personas necesarias para hacer realidad tus metas. Visualizar también fortalece tu confianza y enfoque, pues al tener una imagen clara de lo que deseas, tus acciones se alinean naturalmente hacia ese objetivo. Con el tiempo, la visualización se convierte en una brújula que te guía y mantiene motivado en tu camino hacia la realización de tus deseos. Ejercicio: visualización creativa. Para practicar la visualización creativa, sigue estos pasos. 1. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte cómodamente y cerrar los ojos. 2. Respira profundamente varias veces, permitiendo que tu mente se calme y tu cuerpo se relaje. 3. Visualiza con detalle una situación o meta que deseas manifestar. Imagina cómo sería tu vida si ya hubieras alcanzado esa meta. Siente el entorno, observa los colores, escucha los sonidos y experimenta cada detalle como si fuera real. 4. Conéctate emocionalmente con la visualización. Siente la gratitud, la paz, la alegría o cualquier emoción positiva que experimentas al alcanzar ese objetivo. 5. Mantén la imagen en tu mente durante unos minutos, disfrutando de la experiencia y reafirmando tu convicción de que este futuro es posible y está en camino hacia ti. El papel de la intención clara en la manifestación. La manifestación no se trata solo de deseos, sino de tener una intención clara y honesta. Antes de manifestar cualquier cosa, pregúntate si realmente está en sintonía con tu ser y tus valores. La intención es la base de la manifestación, pues guía la dirección de tu energía y te asegura que estás buscando aquello que genuinamente deseas y que te permitirá crecer. Una intención clara te ayuda a evitar la dispersión de tus energías en deseos que quizás no resuenan plenamente contigo. En lugar de enfocarte en deseos superficiales, busca conectar con aquellos que te llenan de propósito y significado. La intención te permite manifestar desde el corazón, en lugar de hacerlo desde las expectativas externas o el ego. Ejercicio:
definiendo tu intención. Para definir una intención clara y alineada con tu esencia, realiza este ejercicio. 1. Reflexiona sobre una meta o deseo importante que tengas en este momento. 2. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué deseo realmente esto? ¿Cómo me hará sentir? ¿Está en armonía con mis valores y propósito? 3. Escribe tu intención en una afirmación positiva y clara. Por ejemplo, mi intención es atraer una oportunidad de crecimiento personal y profesional que me permita contribuir al bienestar de los demás. 4. Repite esta afirmación cada día, permitiendo que la intención se asiente en tu mente y en tu corazón. Alineando pensamientos, emociones y acciones. Manifestar no es solo cuestión de visualizar, sino también de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tu intención. Cuando piensas en positivo, te sientes optimista y tomas acciones concretas, todo tu ser trabaja en sintonía para atraer aquello que deseas. Esta coherencia entre mente, corazón y acciones crea una energía magnética que atrae oportunidades y personas afines a tu propósito. Si deseas manifestar prosperidad, por ejemplo, cultiva pensamientos de abundancia, siente gratitud por lo que tienes y toma decisiones financieras conscientes y alineadas con tu objetivo. Este tipo de congruencia fortalece tu poder de manifestación y te permite avanzar con claridad hacia tus metas. Ejercicio, manifestación en acción. Para manifestar en sintonía con tus pensamientos, emociones y acciones, sigue estos pasos. 1. Escribe una lista de tus deseos más importantes y elige uno en el cual deseas enfocarte. 2. Identifica pensamientos positivos que te ayuden a mantener la confianza en tu manifestación. 3. Conecta con emociones elevadas relacionadas con ese deseo, como gratitud, alegría o confianza, e intenta sentirlas a lo largo del día. 4. Realiza al menos una acción concreta cada día que te acerque a tu meta, por pequeña que sea. Estas acciones son una señal de tu compromiso y ayudan a anclar la energía de la manifestación. El arte de la paciencia y la confianza. La manifestación requiere paciencia y confianza. A veces, los resultados no llegan de inmediato y es fácil desanimarse o dudar de la eficacia de la práctica. Recuerda que cada manifestación tiene su propio ritmo y que el universo trabaja en perfecta sincronía para traer lo mejor a tu vida. Cuando sientas que estás esperando demasiado, vuelve a conectar con la gratitud y la confianza en el proceso. Agradece cada pequeño avance y mantente firme en tu intención. La paciencia es una señal de que confías plenamente en que el universo está trabajando a tu favor, incluso si no puedes ver los resultados de inmediato. Ejercicio, practicando la gratitud para fortalecer la manifestación. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para manifestar, ya que eleva tu vibración y te conecta con la energía de la abundancia. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos para practicar la gratitud. 1. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido en relación con tus metas, tus progresos o cualquier aspecto de tu vida. 2. Siente la gratitud en tu corazón y permite que esa sensación se expanda. 3. Confía en que tus deseos están en camino y en que el universo está trabajando para traer lo que necesitas en el momento adecuado. Conclusión del capítulo. La visualización y la manifestación son herramientas poderosas que te permiten crear una vida alineada con tus deseos más profundos. Al visualizar tu futuro, defines con claridad el camino hacia tus metas y al manifestar, te permites atraer las oportunidades y personas que te ayudarán a materializar tus sueños. Recuerda que eres un co-creador en este universo y que, al alinear tus pensamientos, emociones y acciones, puedes atraer hacia ti aquello que deseas. Que cada visualización sea un acto de amor y confianza en tu capacidad de crear, y que cada manifestación sea un recordatorio de que mereces vivir una vida plena y en sintonía con tu esencia. Capítulo 11.
conectarte con el propósito universal. Cada persona es una chispa única en el vasto tapiz del universo, una manifestación individual de una energía mayor. Al profundizar en tu propio propósito personal, descubres que este propósito no solo está orientado hacia tu crecimiento, sino también hacia el bienestar de los demás y el equilibrio del todo. Conectar con el propósito universal significa reconocer que formas parte de algo más grande, que tus acciones tienen un impacto y que, al alinearte con la energía del universo, puedes contribuir a un mundo más consciente y armonioso. Este capítulo explora cómo integrar el propósito universal en tu vida diaria, permitiéndote ver más allá de las aspiraciones personales y sintiéndote parte de una energía más elevada que te sostiene y guía. El propósito universal, más allá del ego. El propósito universal no es el mismo para todos, se expresa de manera única en cada individuo, pero tiene en común una conexión con el bienestar colectivo y el crecimiento de la conciencia. Al trascender el ego, puedes comenzar a comprender cómo tus deseos y sueños personales también pueden servir a un propósito mayor, elevando no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Este propósito se manifiesta cuando alineas tus acciones, pensamientos y decisiones con un sentimiento de amor y compasión hacia el mundo. Puedes contribuir de muchas maneras, desde la bondad en el trato a los demás, hasta compartir tus talentos y conocimientos para mejorar la vida de otros. Al hacerlo, descubres que tu propósito personal se entrelaza con el propósito universal, creando una sinergia entre tu ser y el todo. Ejercicio, reflexión sobre el propósito universal. Para conectar con el propósito universal, realiza este ejercicio de reflexión. 1. Encuentra un lugar tranquilo y dedica unos minutos a la meditación o a la respiración consciente. 2. Pregúntate a ti mismo, ¿de qué manera puedo contribuir al bienestar del mundo? Permite que surjan ideas o intuiciones sin presionarte. 3. Escribe tus pensamientos y reflexiones sobre cómo tus talentos, habilidades o incluso tu presencia pueden tener un impacto positivo en otros. 4. Reflexiona sobre una acción concreta que puedas realizar para contribuir al propósito universal, ya sea a través de tu trabajo, relaciones o simplemente brindando apoyo y amabilidad. Encontrando la armonía entre tu propósito personal y el universal. Es natural que en ocasiones tu propósito personal y el propósito universal puedan parecer en conflicto. Sin embargo, con introspección y apertura, encontrarás que ambos pueden coexistir y nutrirse mutuamente. Cuando vives desde tu esencia auténtica, alineado con lo que realmente te llena y te hace feliz, es más probable que tus acciones también contribuyan al bienestar de otros. Busca cómo cada meta personal puede ser una fuente de inspiración y apoyo para el colectivo. Tal vez un sueño profesional te permita servir a otros, o una pasión creativa te permita inspirar a quienes te rodean. Alinear estos dos aspectos de propósito es un acto de equilibrio y de amor por ti mismo y por el mundo. Ejercicio, integrando el propósito universal en tus metas. Para integrar el propósito universal en tus metas, sigue estos pasos. 1. Haz una lista de tus metas personales actuales, aquellas que más deseas manifestar. 2. Reflexiona sobre cómo cada meta podría beneficiar no solo a ti, sino también a los demás o al mundo en general. 3. Escribe una afirmación para cada meta que incluya tu intención de que ésta también contribuya al bienestar colectivo. Por ejemplo, mi objetivo de tener una vida abundante también me permitirá ayudar a los demás y contribuir a causas que me importan. 4. Mantén esta intención presente en tu mente mientras trabajas en tus metas, recordando que el propósito universal y el personal pueden coexistir y fortalecerse mutuamente. Confiando en la guía del universo. Conectar con el propósito universal también implica aprender a confiar en el flujo de la vida y en las señales que el universo te brinda.
Cada uno de nosotros recibe orientación de manera única, a través de la intuición, las sincronicidades o incluso los desafíos que se presentan. Confiar en esta guía significa abrirte a la posibilidad de que el universo tiene un plan más amplio que puede no ser evidente en el momento. A veces, los retos y cambios inesperados pueden ser precisamente lo que necesitas para crecer y alinearte con el propósito universal. Estos momentos, aunque puedan ser incómodos, son oportunidades para fortalecer tu fe en el proceso de la vida y para recordar que formas parte de una red de conexiones y aprendizajes que tienen un significado mayor. Ejercicio: sintonización con las señales del universo. Para fortalecer tu conexión con la guía del universo, realiza esta práctica. 1. Dedica unos minutos cada día a observar tu entorno con una actitud de apertura y gratitud. 2. Presta atención a cualquier coincidencia o sincronicidad que ocurra a lo largo del día, como una conversación que te inspira, un número que se repite o un sentimiento intuitivo. 3. Anota estas experiencias en un cuaderno de gratitud y reflexión, reconociendo que son formas en las que el universo está en comunicación contigo. 4. Confía en la dirección que estas señales te sugieren, permitiéndote fluir con los cambios que te acerquen a tu propósito. Vivir en servicio, una expresión de amor universal. Servir no siempre significa grandes actos. A menudo, el servicio más profundo se encuentra en los pequeños gestos de amabilidad, en escuchar con empatía o en apoyar a quienes lo necesitan. El servicio es una extensión del amor universal, una manera de reconocer que, aunque somos individuos, también somos parte de un todo. Vivir en servicio, desde el lugar en el que te encuentras, es vivir en armonía con el propósito universal. Recuerda que el servicio no significa sacrificarte o ignorar tus propias necesidades. Al contrario, al cuidar de ti mismo, puedes servir mejor a otros. Cuando compartes desde un lugar de plenitud, tu contribución tiene un impacto más profundo y positivo en el mundo. Ejercicio: pequeños actos de servicio consciente. Para vivir en sintonía con el propósito universal a través del servicio, practica lo siguiente. 1. Identifica una pequeña acción diaria que puedas realizar para servir a otros de manera consciente, ya sea una palabra de aliento, un acto de ayuda o simplemente escuchar a alguien con atención. 2. Haz de esta práctica un hábito, permitiéndote experimentar la alegría de contribuir al bienestar de otros. 3. Agradece cada oportunidad de servicio como un recordatorio de tu conexión con el propósito universal y del amor que existe en el mundo. Conclusión del capítulo. Conectar con el propósito universal es un recordatorio de que eres parte de algo mucho más grande. Alinear tus metas y acciones con el bienestar colectivo no solo te enriquece a ti, sino también a todos los que tocas con tu energía. La vida en servicio y en conexión con el propósito universal es una vida plena en la que descubres que, al dar, también recibes, y que el amor y la compasión se expanden en cada acción. Recuerda que eres una chispa única en el universo, con un propósito que contribuye al equilibrio y a la belleza de la vida. A medida que avanzas en tu camino, permite que el propósito universal guíe tus pasos, y siente la paz y el sentido profundo de estar en sintonía con el todo. Conclusión: un viaje que nunca termina. Este viaje hacia el autoconocimiento y la plenitud es un camino continuo, una exploración que se profundiza con cada paso, cada experiencia y cada reflexión. Concéntrate en ti mismo no es un destino final, sino una práctica de vida, un proceso constante de descubrir, redescubrir y evolucionar. Has explorado aspectos fundamentales de ti mismo, aprendido a liberar cargas del pasado, cultivado el bienestar y reconocido tu conexión con el propósito universal. Todo esto ha sido una preparación para recordar que, en cada momento, eres el creador y el guardián de tu paz y tu felicidad.
Al cerrar estas páginas, recuerda que el verdadero crecimiento ocurre en el día a día, en las pequeñas decisiones y en los momentos de silencio. Cada instante es una oportunidad para elegir la autenticidad, para honrar tu bienestar y para alinearte con tu propósito. No necesitas alcanzar una perfección inalcanzable, en cambio, te invitamos a seguir adelante con una actitud de compasión y apertura hacia ti mismo, comprendiendo que cada desafío y cada logro son oportunidades de crecimiento. La importancia de la práctica constante. La práctica constante es lo que transforma los conceptos en una realidad vivida. La meditación, la visualización, el autocuidado y la gestión del tiempo son prácticas que te ayudarán a mantenerte centrado y en paz a lo largo de tu vida. Cuando conviertes estos hábitos en parte de tu rutina, se vuelven herramientas naturales que te guían y sostienen en los momentos de incertidumbre o cambio. La consistencia en estas prácticas no solo fortalece tu relación contigo mismo, sino que también te permite responder con calma y sabiduría ante cualquier circunstancia. Con el tiempo, descubrirás que estas herramientas no son solo para enfrentar momentos difíciles, sino para expandir tu alegría y paz en cada etapa de la vida. Apertura y flexibilidad en el camino. La vida es dinámica, y la flexibilidad es una virtud esencial para adaptarse a sus cambios. Recuerda que la autoaceptación y el crecimiento no son lineales, habrá momentos de avance y otros de pausa o reflexión. Esta flexibilidad es parte de tu evolución, y aceptar cada fase con amabilidad hacia ti mismo es una muestra de sabiduría y amor propio. Al mismo tiempo, mantén una mente abierta a nuevas ideas, prácticas y perspectivas. La exploración nunca termina y siempre habrá algo nuevo que aprender, descubrir o experimentar. Confía en que el universo te presenta cada experiencia por una razón y que todo lo que vives, de una u otra manera, contribuye a tu crecimiento y expansión. El poder de la gratitud en cada paso. La gratitud es la energía que amplifica el bienestar y la paz en tu vida. Agradecer cada avance, cada lección y también cada desafío te ayuda a mantener una perspectiva de abundancia y a recordar que siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Practica la gratitud no solo hacia los logros, sino también hacia el proceso en sí, hacia el viaje de ser quien eres. Este agradecimiento es una señal al universo de que estás en paz con el momento presente, que aprecias el camino recorrido y que estás listo para recibir las bendiciones y aprendizajes que aún están por venir. La gratitud eleva tu vibración, te conecta con la abundancia y te permite vivir cada día con una mayor alegría y plenitud. Abraza el amor y la sabiduría que residen en ti. En cada paso que das hacia tu crecimiento personal, estás despertando el amor y la sabiduría que ya residen en ti. Todo lo que necesitas para vivir una vida plena y en armonía está en tu interior, esperando ser descubierto y manifestado. Al concentrarte en ti mismo, estás honrando tu esencia, reconociendo tu valor y permitiendo que tu luz brille con fuerza en el mundo. Recuerda que eres un ser único, con un propósito y una misión especial. Este viaje hacia ti mismo no solo es para tu beneficio, sino también para contribuir a un mundo más consciente y amoroso. Al trabajar en ti mismo, estás creando un impacto positivo en quienes te rodean y, en última instancia, en el universo. Un compromiso con la vida. Concéntrate en ti mismo es un compromiso con la vida. Es una promesa de vivir con autenticidad, de cuidarte y de seguir explorando el misterio de tu ser. Cada capítulo, cada práctica y cada reflexión que has explorado aquí son herramientas que puedes llevar contigo y adaptar a cada nueva etapa de tu vida. A medida que avances, permite que este compromiso con tu bienestar y tu propósito te guíe, recordándote que mereces vivir en paz, en plenitud y en conexión con el todo. La vida es una danza entre el aprendizaje y la celebración, entre el esfuerzo y el descanso, entre el dar y el recibir.
Confía en el flujo de esta danza y permite que cada paso sea un reflejo de tu amor propio y de tu conexión con el universo. Que este sea solo el comienzo. Que este libro sea solo el comienzo de un viaje maravilloso hacia el centro de tu ser. Que cada día te acerque más a tu esencia, a tu verdad y a tu propósito. No temas explorar, transformar y reinventarte. Eres un ser infinito, lleno de posibilidades y capaz de manifestar una vida plena y consciente. En cada instante, recuerda que eres el creador de tu realidad. Que tus pensamientos, tus acciones y tu energía tienen el poder de transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Sigue adelante con confianza, amor y gratitud, y permite que cada paso en este viaje de autodescubrimiento te acerque cada vez más a la realización de tu ser más elevado. Con amor y en conexión con la totalidad del universo, que tu camino sea una expresión de luz, paz y abundancia.